julio, estamos próximos a las vacaciones de invierno, pero nosotros tenemos la diaria, ¿no? La de todos los días. Sí. Ya teníamos pensado hace rato hablar sobre este tema desde un enfoque histórico, ¿no? Sí. El tema de las diferencias de la justicia y la injusticia de tener un sistema que se dice federal en la República Argentina. Sí, se proclama después, federal, pero a la práctica... Sí, se proclama de la boca para afuera. Así es. Mirá, te voy a dar un ejemplo simple al cual yo muchas veces a mucha gente le corto el chorro y le digo, a mí no me digas del interior porque yo no tengo cara de agujero negro. Porque por más que no quieran, vos te vas a Buenos Aires y te dicen, usted del interior... Y si le decís algo te dice el interior profundo, metete el profundo, ¿sabe dónde? ¿No? Yo soy de una de las provincias de Argentina y lo mismo pasa si te vas a Posadas. Te dice, usted es del interior y yo le digo, ¿el interior de qué? ¿El interior de dónde? Porque a mí eso ya es despectivo y ya arrancamos por ahí. Y si no hablemos de cuestiones que tienen que ver con la administración de la cosa pública que se piensan en Buenos Aires, ejemplo, hospital modular, se hizo un diseño de un hospital modular para instalar en Iguazú, pero ¿qué pasó? Los regímenes de lluvia que caen aquí son mucho más altos que los que caen en Buenos Aires y directamente se inundó todo el hospital modular. O obras de infraestructura de emisoras de radio o de la empresa de telecomunicaciones que tenían unos sistemas de calefacción espectaculares. Pero acá en Iguazú y en Misiones hace más calor durante todo el año que frío. Y eso no le pusieron. Y eso también es federalismo, ¿no? Claro. No, y como venimos ya remarcando hace mucho tiempo, ¿no? Acá en Algo que Decir, lo que estamos viendo, esta centralidad política, hablabas también de salud. Económica, educativa también, ¿no? Por la enseñanza que tenemos. Quiero preguntarle a la que está en línea. ¿Cuándo fue el punto de quiebre, ¿no? Sería bueno que lo presenten. Sí, bueno, lo tenemos en línea al doctor, Dardo Ramírez Bracci, abogado y docente titular de la materia de Historia Constitucional de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicado en la provincia de Corrientes. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Lo saludamos desde Puerto Iguazú, Mario Nicolás Antonovich. Hola, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Mario Nicolás, gracias por la comunicación y poder expresar en algunos minutos seguramente y compartir esta problemática tan compleja que tenemos los argentinos y no hemos podido resolver con el tiempo. Claro, más de 200 años y todavía seguimos con la misma cantinela, ¿no? Y el federalismo es una forma de Estado en el cual no era la única cuando se organiza la Argentina, y en las alternativas que se manejaba estaba una centralidad fuerte, una aceptación de la centralidad fuerte, una dispersión del poder político a través del federalismo, y estas posturas fueron constantemente enfrentadas durante el tiempo que duró la construcción de la Argentina. Claro, si uno por eso el tema del federalismo no es un tema simple, no es un tema fácil. Lo que hoy entendemos por federalismo no ha sido el federalismo originario que se manejó en la Argentina, sino es un reflejo y es una deformación de aquel viejo federalismo que se pretendía. Si se quiere, hemos sido más federales al principio, en donde cada provincia ha tenido su propia moneda, su propia identidad, su autonomía. Su autonomía, cosa que con el paso del tiempo, al cederle los poderes a la nación, a Buenos Aires, la cosa se quedó por allí y nosotros cada vez fuimos perdiendo más de esa autonomía y en cierta forma más de la realidad de cada distrito, ¿no? Pero que no quepan dudas que en los orígenes, en las primeras décadas, en la etapa preconstituyente, cuando las provincias amasaban su propia soberanía, tenían sus propios derechos, se gozaba de un sistema federal, hasta podemos aproximarnos confederal, mucho más profundo, determinado y con identidad. No pudimos resolver el proceso de transición en el cual las provincias se desprendían de esa soberanía y esos derechos para configurar un Estado nacional. Otros estados lo pudieron hacer de la mejor manera. Nosotros no hemos encontrado
las soluciones para poder subsanar los inconvenientes que teníamos. Y uno de los inconvenientes centrales de esta formación geopolítica de las provincias rioplatenses ha sido que teníamos un puerto único. Ajá. Que en otras geografías no existía esta problemática porque había diversos puertos o países que tenían alternativas para el comercio exterior con otros resortes, con diversidad de puertos. En cambio, la Argentina estaba bajo un manto trágico del puerto único, porque para poder exportar había que ir a Buenos Aires. Uh-huh. Esto generaba un factor y un dominio por parte de esa centralidad financiera y económica que ya se dio antes de la Constitución Nacional, y después de la Constitución no hemos podido resolverla. Y está tan pendiente todavía que hasta el día de hoy se fue deteriorando cada vez más, hasta que hoy tenemos un país que, si bien, como ustedes decían al principio, decimos que somos federales, pero tenemos en la práctica una centralidad política, económica, cultural, claro, en donde que nos sigue apremiando, nos apremia constantemente. Ahora, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Cómo vamos a hacer para revisar la Constitución del 94 y hacer respetar algunos de los parámetros que allí se dejaron plasmados? Por ejemplo, acá nosotros los misioneros quedamos fuera de juego, primero con el reparto de la coparticipación, que creo que todo el mundo reclama, hasta la provincia de Buenos Aires. Y segundo, en el manejo de los recursos naturales, porque tenemos un parque nacional que en vez de ser manejado por los misioneros, está manejado por parques nacionales. Totalmente. Y hablemos de las cuestiones. Los recursos naturales, como dice la Constitución del 94, son de las provincias. Sí, pero no las provincias deben administrarlo. Pero no se materializa nunca. El Estado Nacional no lo materializa. Y aún más, vamos a Jujuy. El problema del litio, hoy por hoy, el problema del litio. Sí. Los minerales son de las provincias. Sí. Pero ya están formando las corporaciones nacionales para participar y condicionan la explotación de litio a la participación del Estado Nacional. Y las provincias, un porcentaje mínimo casi insignificante. Entonces, la cuestión es bastante compleja, no solamente por la manifestación de la práctica de este cuasi federalismo en la actualidad. Y como uno de ustedes, no sé si Mario o Nicolás decía, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de federalismo cuando se estaba formando todo esto, que cuando ahora queremos reconstruir un federalismo cuando todo está ensamblado. Claro. No sé si soy claro en la expresión. Es muy difícil hoy en la actualidad, cuando los intereses están ya preestablecidos, que alguien deje algo, llámese Estado Nacional o llámese una provincia importante, que deje sus intereses para el bien general. El Estado Nacional, que tanto habla de la coparticipación, coparticipa con el 75% de los recursos. Sí. El Estado Nacional no produce nada. No. Son las provincias las que producen, que tienen tierra, tienen productos, tienen trabajo, pero el Estado Nacional, ¿qué hace? Recauda nada más. Lo que pasa es que cada vez, Dardo, los problemas son más graves, y no solamente queda en que la nación se queda con la porción económica más importante de los recursos naturales, en el caso del litio para Jujuy, Salta y Catamarca, que le está queriendo meter la mano en el bolsillo con eso, sino acá, fíjate, en nuestra provincia, donde necesitaríamos un régimen impositivo especial para enfrentar las asimetrías económicas que la economía manejada por la nación genera ante Brasil y Paraguay, y nos pone en desventaja ante el contrabando de mercadería y un montón de cosas más que después terminan impactando en la economía de la provincia, en la salud pública, en el desarrollo de obras públicas provinciales, y etcétera, 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 cuando nos podríamos convertir en la vidriera de Argentina de la venta de los productos hacia los países limítrofes. Correcto, lo que pasa es que la Argentina es un país muy diverso, y esto, la historia sirve como espejo aleccionador. Cuando antiguamente se produce el proceso de colonización por parte de España, estamos hablando tomando como un ejemplo de todo esto. España sabía muy bien
que había cientos de pueblos en América y cada uno había que darle su propia identidad. Es decir, si bien va a haber una ley general, pero esa ley tiene que ser adaptada a los lugares, porque todos los lugares son diferentes. En la Argentina pasa absolutamente lo mismo. Los misioneros, tal vez con los correntinos tenemos muchas vinculaciones, pero con los salteños, con los catamarqueños y con los santacruceños no tenemos ni la pronunciación de la I en igual. Entonces, son pueblos distintos en lo cultural, en lo económico, en lo geográfico y en lo histórico. Razón por la cual, si bien hay que construir un Estado unificado, pero hay que mantener las parcialidades provinciales. Y en lo económico, como en el problema que lo planteas, en la cuestión de las facultades que las provincias deben tener de manejar sus propios recursos. Tal cual. El Estado Nacional ha centralizado la captación de recursos en una gran cantidad, y esto no es de ahora, desde luego, esto es de pero tiene, para vos, ¿tiene alguna solución este problema? ¿Se puede llegar a resolver? Digo, porque hoy estamos en una gran grieta que también forma ahí está parte... el problema, ahí está el problema. La cuestión de todo esto, el punto inicial de partida es el consenso. ¿Y qué se logra con el consenso? El consenso lleva al acuerdo. Y el acuerdo, para alcanzar el acuerdo, lo que somos abogados sabemos que cuando nos sentamos a una mesa a negociar, todos deben perder algo. Ajá. Para que todos ganemos algo. No puede ser que yo me sienta a negociar, pero no deje nada de lado. Todos debemos dejar de lado algo en bien de esta nueva construcción. Pero si no existe esta intencionalidad de llegar a un acuerdo, a un consenso, a un contrato de determinar qué es lo que queremos hacer, es imposible. A ver, hay que reconstruir repartir los recursos a través de un nuevo sistema de coparticipación federal, correcto, está en la Constitución de 1994. O más, el Senado debía trabajar el tema y tenía 2 años para hacerlo. Han pasado cuarto de siglo y todavía no nos llevamos de acuerdo para eso. Algo está fallando, que no es solamente una cuestión del federalismo como doctrina, es una cuestión cultural que los argentinos nos debemos a nosotros mismos, del no respeto, de la consideración. Hay políticas de Estado que no pueden ser negociables. Hay políticas de Estado, por ejemplo, que es el consenso, la república, la administración de justicia, el federalismo, son políticas que no importa la ideología, acá lo importante es llevarlo adelante. Claro. No hay una política de Estado que cada uno hace lo que quiere con estas cuestiones. Sí. Doctor, bueno, ¿se podría decir que eso se perdió, o los argentinos del siglo XVIII, siglo XIX, teníamos eso, el consenso, si bien habían esas luchas civiles, ¿no? Sí, pero el consenso te vas a dar cuenta que sí lo teníamos. Y el consenso, ¿no?, de ser un Estado federal, pero... Y una posición más altruista también, sí. Cosa que en este país, hoy por hoy, en los políticos... no abunda el altruismo. Y bueno, también el aumento de la corrupción, creo que lo venimos viendo mucho en este último tiempo. Bueno, disputas, luchas, enfrentamientos existieron siempre, porque las pasiones estuvieron al orden del día. Pero sí, lo que se ha desmejorado es en la valoración de las conductas. Yo podía enfrentar a alguien que no tenía códigos. Claro. Yo podía construir un enfrentamiento político, pero tenía códigos. Con la cuestión del Estado yo no me metía. Es decir, la destrucción, si había enfrentamientos electorales, si había luchas en los políticos, entre diversos partidos se alternaban el poder, pero no había una falta de ética en la construcción del Estado, en el respeto de la cosa pública. Eso se ha perdido totalmente. Claro. Antes, la mayoría de los hombres del siglo, desde la formación primera del Estado hasta la prosecución posterior y aún más entrando el siglo XX, aquellos que participaban en política tenían una vocación realmente expresa, determinante, que no era su objetivo el peculio personal. Aún más, terminaban muchos más
pobres económicamente o con menos recursos económicamente de cuando ingresaban a la acción pública. Y ejemplos de esto abundan. Sí. El Pidio González. Hoy comparamos la actualidad y no pasa. Un ejemplo de eso, doctor, creo que usted lo dijo en su clase, fue el ex vicepresidente, ¿no? De la Nación Argentina, el Pidio González, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito su historia? Sí, es conocida. Esto lo cuenta un secretario de que muchos años trabajó en el Congreso de la Nación, escribió un libro, el Congreso que yo conocí se llama el libro, y cuenta un poco esta referencia del Pidio González, que ha sido vicepresidente de Marcelo Torcuato de Alvear y fue ministro de Irigoyen. Y cuando le ofrecieron, después de haber terminado su función, una pensión, se sintió agraviado, porque él tenía que estar agradecido a la posibilidad que le dio la República de servirle a la República, y la República no le puede pagar por lo que él ha hecho o por lo que ha manifestado y ha llevado adelante. Por lo tanto, jamás aceptó, después de los cargos que ha tenido, vicepresidente de la Nación y ministro de la Nación, un pago por parte del Estado, porque él creía que el trabajo lo tenía que ganar él, y lo que manifestó ante el Estado Nacional y su vocación de servicio era eso, una vocación de servicio. Y terminó pobre en una pensión de Buenos Aires, vendiendo ballenitas y anilinas en los tranvías de Buenos Aires. Claro, eso tampoco es justo, ¿no? Porque una persona que condujo los destinos del país no debería llegar a una situación económica tan paupérrima. Uno no pretende eso, pero... No es justo, pero es una decisión de él, porque él sí, dignamente, con su ética, creyó conveniente eso antes que el Estado le pagase. Es justo, sí, desde luego que había que recompensarlo por un hombre tan honesto. Pero él, en su honestidad, creía que el Estado no debía pagarle. Él debía ganarse su trabajo, su dinero, con su esfuerzo personal. Bien. Doctor, son ejemplos, claro, ¿cierto? Pero abundan. Yo creo que en la construcción de esta nueva Argentina que se viene, en cada elección creo que siempre estamos construyendo una nueva Argentina, aunque creo que últimamente hemos involucionado en la política, pero veo hoy en la juventud, en la mayoría de la juventud, ya no ese enamoramiento del caudillo que pueda conducir un proceso político, que no se banca los temas de la corrupción, que está muy pendiente del tema del medio ambiente y los cambios climáticos. Entonces puede llegar a favorecer una nueva discusión, o yo no le pondría la palabra discusión porque ya iríamos al choque, una nueva conjunción de ideas del oficialismo y de la oposición en el marco de estas nuevas figuras que pueden empezar a jugar en política. Yo lo veo acá en mi pueblo, yo no sé qué pasa en Buenos Aires, no puedo hablar de lo que pasa en Buenos Aires porque ahí medio todos se tratan de sacar los ojos, pero acá veo que hay gente joven que se involucra en la política y que ya no tiene esa visión unipersonal de el partido, sino que tiene la visión general de las necesidades de la comunidad, y que no importa sentarse con el de la oposición o quien lo enfrentó en otra lista para entrar a buscar soluciones a los problemas que le son propios a él y al vecino que fue su contrincante en el acto electoral, pero que pasado eso, bueno, vuelven nuevamente las relaciones, la discusión, el diálogo y la búsqueda de la solución. No sé si es una visión que yo optimistamente quiero tener, o si no también, si usted la observa, y bueno, después de cada elección pasa a ser nuevamente una decepción, ¿no? No sé si soy claro con todo lo que planteo. Sí, yo creo que tenemos que darnos el espacio para darnos una nueva oportunidad, siempre, en cada nueva elección, en cada nueva posibilidad que tengamos de elegir y de renovar, y las generaciones nuevas, las nuevas alternativas, que deben innovar, deben pensar, deben inventar como creación, ¿no es cierto? Generar cosas distintas, porque el mejoramiento de la cuestión está en buscar nuevas alternativas, y las nuevas alternativas están en la invención y en la creación. Así que bueno,
Yo soy muy optimista a pesar de la situación, soy muy optimista de que vamos a poder transformar, cambiar, buscar mejores alternativas, y nosotros que somos provincianos y que defendemos nuestra localía, de donde somos, y estamos orgullosos de lo que hacemos y lo que decimos, orgullosos por hablar como hablamos, con la R arrastrada, como decimos los correntinos, de que nuestra identidad no sea una cuestión material, sino sea una cuestión cultural. Cuando uno viaja a otro lado, y en mi caso particular, uno va a Buenos Aires o va a los grandes centros urbanos que tienen una identidad también muy centralizada, y el solo hecho de que hablemos, dicen, no, pero usted es correntino, pero por supuesto. Sí, claro. Y ahí me hincho y mi corazón estalla, por supuesto. ¿Qué más importante que esa identidad local, del pueblo, del espacio, de la provincia? Y bueno, tanto misioneros como correntinos que compartimos una historia común, podemos estar orgullosos de eso, y creo que debemos seguir manteniendo esa identidad, esa forma de ser, y que eso intangible que nos hace únicos. Muy bien, doctor Dardo Ramírez Branchi, abogado y docente titular de la materia Historia Constitucional de la UNE. Agradecemos muchísimo el contacto y bueno, este revisionismo histórico que pudimos hacer en estos pocos minutitos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, adiós. Ahí estamos.